Buenas noches, mi nombre es Andrea Boqueir. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que es embrague, frenos, acople y volantes de inercia. Un embrague es un dispositivo que se emplea para conectar o para desconectar un componente que es impulsado de la planta motriz principal de un sistema, como por ejemplo en una máquina que se debe contemplar ciclos con frecuencia. Esta permite de que el motor trabaje en forma continua y se interpone un embrague entre el motor y la máquina que es impulsada. Luego, el embrague contempla ciclos de encender y apagar para conectar y desconectar la carga, lo cual permite de que el motor funcione a una velocidad eficiente y también de que el sistema contemple ciclos con mayor rapidez, ya que no es necesario acelerar el pesado rotor del motor en cada ciclo. Por otra parte, tenemos los frenos. Los frenos son más que dispositivos que se utilizan para llevar al estado de reposo un sistema que se encuentra en movimiento, para disminuir su velocidad o para controlar su velocidad hasta un cierto valor bajo condiciones variables. Los frenos son maquinarias que absorben energía cinética o potencial en el proceso de detener un mecanismo, pieza, máquina, o para también reducir su velocidad. Tenemos varios tipos de frenos, entre los cuales podemos nombrar los frenos de tambor, que no son más que un tipo de freno en que la fricción se causa por un par de zapatas que están presionadas o que presionan la superficie interior del tambor giratorio. También tenemos los frenos de disco, que se componen de un disco montado sobre el cubo de la rueda y una mordaza colocada en la parte extrema con las pastillas de fricción en su interior. Tenemos los frenos hidráulicos, que son un sistema de múltiple sección de pistones, permiten de que se transmitan fuerzas hacia dos o más pistones. La presión que se ejerce sobre un pistón actúa sobre el líquido que es transmitida a otros pistones, los cuales estos accionan los frenos. También tenemos los frenos de motores, tenemos los frenos de zapata externa o de bloque y los frenos de zapata doble, los cuales se utilizan comúnmente para reducir las cargas en el eje y en los cojinetes para obtener mayor capacidad y para reducir la cantidad de calor generado por una pulgada cuadrada. Tenemos los frenos de banda, que estos no tienen propiedades autocerrantes, constan de una banda flexible enrollada parcialmente alrededor del tambor y se acciona alando la banda fuertemente contra el tambor, y su capacidad depende de ángulos de abrazamiento, coeficiente de fricción y tensiones en las bandas. En los embragues también tenemos varios tipos de embragues, pero estos se dividen en dos grandes, los cuales son los embragues de fricción y embragues hidráulicos. Podemos nombrar embragues de fricción de discos simples. También tenemos los embragues de discos múltiples. Este tipo de embragues normalmente se instalan cuando lo exigen las características del volante del motor, ya que el mayor tamaño del disco que se puede colocar no es suficiente para transmitir todo el par motor. Por otra parte, tenemos los embragues hidráulicos. Estos actúan como embragues automáticos entre el motor y la caja de cambio. Dichos embragues permiten de que el motor transmita el par motor cuando llega a un determinado régimen de giro. Tenemos también los embragues de garra, también denominados de dientes. Estos son embragues de contacto directo. Y podemos nombrar como también los embragues centrífugos. Estos consisten en cierto número de zapatas distribuidas simétricamente en capacidad de deslizar radialmente a lo largo de guías solidarias al eje conductor, y así de entrar en contacto con la cara interior
de un tambor solidario al eje conducido. Podemos hablar también un poco de lo que son los acoples. Los acoples no son más que dispositivos que son utilizados para unir dos ejes en sus extremos con el fin de transmitir potencia. Podemos decir de que existen dos tipos de acoples, que son los rígidos y los flexibles. También de que los acoplamientos son sistemas de transmisión de movimiento entre dos ejes o árboles, cuyas misiones son asegurar transmisión de movimiento y absorber las vibraciones en la unión entre dos elementos. Podemos hablar también un poco de los acoplamientos flexibles. Estos se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los rígidos a torsión y los acoplamientos elásticos. Entrando también un poco en lo que es los volantes de inercia, estos son discos normalmente de fundición que se montan en un eje para garantizar un giro regular del mismo. El movimiento irregular de giro del eje se puede producir cuando una fuerza que origina movimiento no es constante en todo momento y posición. Las irregularidades de giro se evitan gracias a la inercia de este disco, ya que este frena el eje de giro cuando tiende a un giro más, ¿cómo se dice?, más uniforme en el eje de salida de la máquina. Por último, vamos a nombrar ciertos materiales para la fabricación de todo esto que se habló. Tenemos metales sintetizados, tenemos los de zapata de asbesto, tenemos también los de cermen y los de algodón tejido. En realidad existen varios tipos, pero estos son los que recuerdo en este momento. De igual manera, en el trabajo, en el documento, todo está explicado de una mejor manera y está un poco más detallado. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado.